Hola, ¿cómo están? En esta clase y en la siguiente vamos a introducirnos un poco más a lo que es la teoría del saber científico. En ese sentido vamos a repasar algunas principales corrientes epistemológicas. ¿Qué son las corrientes epistemológicas? Pues viene la palabra epistemología. Epistemología es una palabra compuesta de episteme, que en griego quiere decir conocimiento, y logía, que viene de la palabra logos, pero como logía significa un conjunto de palabras así coordinadamente expresadas, como un discurso, una teoría, o a veces se lo traduce como ciencia. De modo que epistemología vendría a ser la teoría del conocimiento. En este sentido está funcionando ya desde la época de los clásicos filósofos griegos, ya que epistemología ya se estudiaba a partir de Aristóteles. No obstante, en el siglo pasado, la humanidad como que se dio cuenta que el conocimiento principalmente proviene del saber científico, de modo que en estos últimos tiempos el segundo significado que se impone a la palabra epistemología es precisamente teoría de la ciencia o teoría del saber científico. Y en ese sentido justamente lo vamos a estudiar en estas dos clases. Vamos a ver cuáles son las respuestas a la pregunta ¿qué es esta cosa llamada ciencia? Precisamente este es el título también de uno de los libros más populares, más divulgados de Alan Chalmers, en el cual yo me estoy basando para hacer esta presentación. Hoy en esta clase primera solamente vamos a ver la primera teoría de la ciencia que ya apareció bastante tiempo atrás. Como vemos, sus fundadores son Galileo Galilei, Isaac Newton y el filósofo Francisco Bacon. De modo que vemos que esta corriente llamada inductivismo, la primera en la historia que trató de explicar lo que es la ciencia, ya tiene bastantes siglos. Bastante tiempo está funcionando, y en cada una de esas teorías vamos a ver lo que supone, lo que propone, y también vamos a hacer una pequeña crítica a cada una de ellas, algunas objeciones. En cuanto a lo que afirma, el inductivismo es bastante simple y elegante, porque el primer postulado de los inductivistas es que la ciencia es aquella actividad que empieza con la observación. Este es como el primer dogma, el primer principio del inductivismo en cuanto a la explicación de la ciencia. Con eso también quiere decirse que la actividad del científico tendría que ser objetiva, que uno, siendo científico, sale al campo y observa, olvidándose de sus preconceptos, de sus teorías. Obviamente lo que se observa es siempre singular, porque uno puede mirar una sola cosa al mismo tiempo. Así que lo que se observa, el científico anota en forma de enunciados observacionales. Este es el segundo principio de inductivismo. Ejemplos podrían ser como un astrónomo, por ejemplo, que mira el cielo y anota que el planeta Marte, 1 de enero de 2014, estuvo en tal y tal posición en el cielo. Ese vendría a ser un enunciado observacional basado en una observación singular. El otro podría ser este ejemplo del árbol o el palo sumergido parcialmente en el agua, parece estar doblado. Ese enunciado explica también un poco la filosofía subyacente en ese inductivismo, porque todos sabemos que el palo o el árbol no están doblados, es una ilusión óptica. Sin embargo, nos abstenemos de hacer esos juicios y nos referimos exclusivamente a lo que estamos observando sin hacer juicios de valor. Al igual que alguien en criminología o en ciencias jurídicas investiga y observa este ejemplo. El señor González golpeó a su mujer. De modo que en todas las ciencias sociales podemos seguir este principio. Observar hechos singulares, convertirlos en enunciados observacionales. Ahora bien, no vamos a observar sin fin.
Cuando ya tengamos observaciones suficientes, tendremos que pasar al tercer punto que el inductivismo indica, que es sobre la base de aquellos enunciados observacionales, pues proceder a observar algo general, a elaborar enunciados generales. Este sería ser el esquema de la ciencia según el inductivismo. 3 pasos. Primero, observaciones de hechos singulares, enunciados observacionales y finalmente sobre esa base enunciados generales o leyes. Es una teoría, como dije, elegante y bastante bien explicativa, solamente que agrega un cuarto paso. Antes de pasar a este caso, pues veamos otros ejemplos. Si alguien observa que el planeta Marte se mueve en elipse alrededor del Sol y el planeta Júpiter se mueve así también, y el otro planeta y otros planetas se mueven de esa manera, se concluiría que los planetas se mueven en elipses alrededor del Sol. Otro científico, si mira que el hierro se dilata al ser calentado, el cobre se dilata, otro metal se dilata, concluye que todos los metales se dilatan al ser calentados. Ahora, la última observación es esta, que el paso de estas observaciones singulares a generales tiene que obedecer ciertos principios, ciertas condiciones. ¿Cuáles son ellas? Y la primera dice que el número de los enunciados observacionales tiene que ser grande. O sea que si yo, por ejemplo, observo los cuervos y constato que muchos son negros, no es suficiente que yo mire 2, 3 cuervos y concluya que todos son negros, sino que tenga que tener observaciones de gran cantidad. También tengo que cumplir con el principio según el cual que estas observaciones tienen que repetirse en diferentes circunstancias. En caso de mis cuervos, pues tendría que mirar si son negros en Polo Norte, en el desierto de Sahara, si en el invierno, verano, en diferentes condiciones, cuando llueve, cuando nieva, etc. Y la tercera condición que ponen los inductivistas es que ninguno de los enunciados observacionales aceptados tiene que estar en contra con la ley universal que derivamos. Por ejemplo, si yo afirmo que todos los cuervos son negros, según ese principio no puede existir un enunciado cierto observacional que diga, por ejemplo, que en tal y tal lugar se observó un cuervo blanco. Si eso sucediera, obviamente nuestra ley ya no tendría esta denominación, ya no sería una ley científica. Ahora, a esta explicación de la ciencia le tenemos que hacer algunas objeciones, porque si fuera cierto lo que los inductivistas pretendían o hasta hoy pretenden, entonces no habría falta de otras explicaciones del saber científico. Sin embargo, veremos ahora que esta explicación no es del todo convincente ni suficiente. Y la crítica o las objeciones que se le hacen al inductivismo parten de 2 principios. El primero de ellos es el principio de la lógica de la inducción. Todos conocemos las 2 clásicas formas de razonamientos. El primero de ellos es el razonamiento deductivo, que puede tomar, por ejemplo, esta forma. Un clásico esquema de un razonamiento deductivo dice que si es A es igual a B y B es igual a C, entonces siempre C tiene que ser igual a A. A esta fórmula podemos poner cualquier ejemplo de la vida real, y si los primeros 2 juicios sean ciertos, la conclusión sí o sí tiene que ser cierta 100%. Pongamos el ejemplo clásico, que si todos los hombres son mortales, un principio ya determinado, mostrado, y que B, si el Sócrates es hombre, concluimos siempre que Sócrates también es mortal. De modo que las premisas, cuando son correctas, conducen a una conclusión también 100% correcta. Sin embargo, acá no hablamos de razonamiento inductivo, estamos hablando de la deducción. Por el contrario, el razonamiento inductivo parte de esas observaciones singulares, como ya habíamos señalado. Por ejemplo, se observó que el cuervo X en un momento T
era negro, otro cuervo Y era negro, cuervo Z era negro. Luego observamos muchos cuervos y concluimos que todos los cuervos son negros. Si ustedes comparan ahora en la placa las dos conclusiones, una deductiva, otra inductiva, se darán cuenta que esta segunda, la conclusión inductiva, jamás va a tener ese grado de certeza que la deducción. ¿Y por qué así? Porque para tener 100% de certeza que los cuervos son negros, tendríamos que observar todos los cuervos que existían desde el principio del mundo. Tendríamos que observar todos los cuervos que en este momento existen y encima tendríamos que poder saber cómo serán los cuervos en el futuro. Esta cosa obviamente es imposible y eso nos muestra a las claras que estos razonamientos inductivos jamás pueden conducir a conclusiones absolutas, tal como el inductivismo lo creía en su época. Pero eso no es todo. Para criticar también esas expresiones, gran cantidad de número, amplia variedad de circunstancias, un filósofo inglés del siglo XX, Bertrand Russell, inventó un cuento popular bastante ingenioso sobre un pavo inductivista que brevemente quisiera compartirles. Es un pavo porque en muchos idiomas se habla, el pavo es sinónimo de alguien que se vanagloria. En español también decimos que nos pavoneamos de algo, ¿verdad? Porque el pavo pues aparece así como si se pavoneara, si estuviera demasiado orgulloso de su aspecto. Entonces, según Russell, también la ciencia en una época se pavoneaba, cuando se creía que las leyes de Newton, por ejemplo, eran leyes absolutas en todas las circunstancias, en todos los lugares del universo. Entonces, cuenta Russell que este pavo se le llevó más bien a una granja y el primer día de su estadía, él empezó a realizar su investigación. ¿Y por qué esto? Porque ese día le llevaron su comida y su agua a mediodía. Así que el pavo dijo, bueno, es muy poco en una primera experiencia, así que voy a investigar si es una ley o es una casualidad. Así que abrió una planilla electrónica Excel porque su pluma pues no podía sostener. Así que cada día cuando le traían agua, él anotaba. Como pueden observar, hizo como 300 anotaciones. Gran cantidad de anotaciones para constatar que todos los días le traían agua a esta hora. Pero tampoco terminó ahí. Como buen inductivista se preguntó, bueno, ahora tengo que ver en diferentes circunstancias si ocurre lo mismo. Así que abrió otra hoja de cálculo, ahí anotaba si el día era soleado, nublado, si nevaba, feriado, hasta un lunero también le trajeron agua a mediodía esa misma hora. Entonces hizo otra vez 333 observaciones, anteriormente 300, de modo que llegó el día en el cual el pavo concluyó que ahora bien puedo establecer una ley científica según la cual todos los días me traen agua a mediodía. Lastimosamente, la historia cuenta que el día en el cual concluyó esta su investigación, justamente cayó el día del Año Nuevo. Y nuestro pavo, en vez de recibir agua y en vez de recibir comida este día, simplemente se le cortó el cuello y terminó ahí en la mesa del Año Nuevo, como lo pueden ver. Así que este trágico cuento del pavo inductivista nos enseña que jamás podemos estar ciertos 100% en las conclusiones que hacen los científicos que se basan en observaciones. Como si fuera poco, pues empecemos nomás a pensar qué significa gran número. Acá puse ejemplos, 10, 100, 1000, 1.000.000, qué es lo que es grande. La ciencia no soporta definiciones tan poco precisas. Porque si el número 1 o 2 es poco para la ciencia, ¿qué me dicen si yo investigo esto? ¿Cuántas veces tengo que poner mi mano en el fuego para constatar que el fuego quema? Me quemó una vez, pero según inductivistas tengo que hacer una gran cantidad de observaciones para constatarlos. ¿Se dan cuenta que a veces esto es absurdo? Si yo investigo si las bombas atómicas hacen destrucciones, pues alguien puede decirme que solamente 2 cayeron en la Tierra, entonces tampoco cumplo con
con este principio inductivista. De modo que muchas veces hasta podamos llegar a cosas absurdas. Si estudiásemos, por ejemplo, la ebullición de agua, inductivista nos dice que amplia gama de circunstancias tenemos que ver. Yo puedo preguntar, ¿qué tiene que ver la presión del agua a la hora de ser hervida, su pureza? La manera si lo caliento a leña o a gas, siempre va a hervir a 100 grados centígrados, por la mañana o por la tarde, independientemente del momento del día. Así que esta es otra objeción que se le hace, consistente en que son términos vagos. Gran cantidad de observaciones es vago y gran amplitud de circunstancias también. Y quiero terminar esta crítica, esa objeción al inductivismo, poniendo bajo la lupa ese primer principio a partir del cual ellos empiezan su teoría. ¿Se acuerdan que el principio número 1 dice que el científico empieza con la observación? Sin embargo, en el siglo XX estuvo en auge una escuela psicológica llamada la Gestalt, que estudiaba nuestras percepciones, estudiaba ese tema, qué es lo que nosotros realmente vemos. Esa es la escuela que elaboró estas famosas imágenes como la que ven. Nosotros miramos este objeto y algunos ven una señorita joven, otros ven una vieja abuela, depende el punto de vista que tomemos al respecto. Lo que está en el medio es una ilusión óptica porque vemos un objeto solamente como imagen, un objeto que en realidad jamás puede existir. Y en la tercera imagen, dependiendo del fondo, si el fondo es oscuro, vemos una copa, si el fondo es blanco, vemos dos rostros. Y así había muchísimas de estas imágenes que nos demostraban que en realidad el punto de vista que asumimos depende de nuestras propias experiencias. Entonces, si no podemos confiar demasiado en lo que estamos viendo, menos podemos convertir esto como un principio de la ciencia. Que nuestra experiencia pues depende de muchos factores, nuestra percepción también. Así que la conclusión de todo eso es que en la ciencia y en la vida ocurre al revés de lo que pensaban los inductivistas. No es que empezamos la investigación científica mirando, sino que la observación, en nuestro caso, depende de la teoría. Por eso estamos estudiando en facultades, hacemos carreras de 4 o 5 años y al final, al tener ese bagaje teórico sobre su base, empezamos a hacer la investigación. En realidad, entonces, es la teoría que precede la observación. Dicho esto, tenemos que concluir que el inductivismo, por más que fue una teoría interesante en su época, varios siglos fue la única explicación de la ciencia, hoy en día no es para nosotros suficiente. Y es la razón por la cual en el siglo XX aparecieron nuevas explicaciones sobre lo que es la ciencia. Pero estas ya vamos a ver en nuestra segunda clase. Muchas gracias.